anime. Oh, mi Dios, oh, mi Dios, oh, mi Señor, que formaste la luna, la lumbrera para la noche y las estrellas, las cuales circundan en el cielo, las pusiste en el firmamento, mi Señor. Oh, mi Dios, oh Señor, oh mi Rey, oh sí, Señor, oh mi Dios. Hiciste las nubes que son tus carrozas, que caminas en el cielo y das la vuelta todo lo que hiciste, oh Señor, oh mi Dios. Y creo que con dolor, y creo que tiene la razón de enojarse, porque realmente no creemos en nuestro Creador. Él ha creado a cada persona, sea hombre, sea mujer, y también nos ha prestado los hijos. Y el Señor dice que nos va a tomar en cuenta, para ustedes mamás, de los hijos que nos ha dado, que hemos hecho, cómo hemos criado, cómo estamos llevando nuestra vida final con nuestros hijos. No es novedad, hermanos, de que el hijo se rebele contra uno. Si dice la palabra de Dios que ellos van a entregarnos para que nos metan a la cárcel, para que nos maten. Entonces, hermanos, tenemos que hacer la obra de Dios y decirles que hay un Dios y que ese Dios es un Padre con amor, pero también un Padre, también como dice la palabra de Dios, se llena de ira, porque ve la desobediencia de sus hijos. Lo que más le duele al Señor, la incredulidad, que no creen que hay ese Dios y que ese Dios le debemos nosotros nuestra vida, nuestra existencia, nuestro pan cotidiano, nuestra agua para beber. ¿Qué tal sería, hermanito, si hay una sequedad y que se seque y se seque y se seca el agua y no tenemos que tomar? ¿Por qué no pensamos eso? Cada vez, hermanos, estoy viendo de que solamente en la familia hay un miembro el que viene a la iglesia. ¿Acaso un solo miembro vive en la casa? Viven muchos miembros. ¿Pero qué sucede? Todos aquellos alejados del Señor, y sin embargo ahora están las atribulaciones y viene el sufrimiento de lo demás de las personas dentro de la casa. Y si hay un miembro que conoce a Dios, pues sufre ese miembro porque ve que está sufriendo por la enfermedad o por lo que le esté pasando. Generalmente las enfermedades está sufriendo. Y eso es lo que quiere Satanás. Eso, ¿para qué? ¿Para qué? Para ver de tanto sufrimiento y también se apartara y dijera, bueno, como que decir, como que el Señor estuviera castigándolos, pero no es así, hermano. El que está castigándolos es Satanás para hacerlos sufrir. Eso es lo que tenemos que pensar tan presto ustedes cada día, como que más y más y más, porque solamente han visto en sus corazones que no hay, en su corazón no hay la verdad, ni tampoco queremos guardar esa verdad en nuestro corazón, hermano. A mí me da tanta pena, pero estoy notando y viendo cada día que efectivamente el tiempo ya se acaba. Se termina, hermanos, el tiempo que nos ha dado el Señor de la oportunidad de conocer. Bueno, entonces, hermanos, hoy día nos va a hablar el Señor, y pongan atención porque nos va a hablar hasta en las palabras, en el libro de profecías del conflicto de los siglos. Nos va a hablar también ahí, entonces que entendamos nosotros lo que nos dice nuestro Dios para estos tiempos finales que estamos, porque estamos en los tiempos finales ya, estos tiempos son finales, son la última oportunidad que nos ha dado el Señor para que nosotros nos arrepintamos de gracia, o sea, como quien dice, ya es el tiempo ultimito, hermano, ultimito, no sé, hasta de repente hasta yo tengo temor, digamos, no el temor de que digamos que de Dios, no, el temor de que ya no habrá que podamos hablar de Dios, ya no habrá que podemos así ponernos aquí
sino tendremos que ya huir. ¿A dónde? Escondernos para poder seguir conociendo la palabra de Dios. Pero ya perseguidos, y si nos encuentran, nos mandarán a la cárcel, hasta nos meterán a dónde, hasta nos matarán quizás. Eso es lo que tengo la pena, hermano. Ya no habrá esta libertad, así como tenemos ahora. Tenemos ahora una libertad, es una libertad. Nadie nos puede decir nada porque hay una libertad, hermano, para que conozcamos la palabra de Dios. Hermanos, vamos a arrodillarnos y vamos a implorarle al Señor por estas almas que están enfermas, por estos hijos, y que las atribulaciones y el dolor tienen los padres, que son los grandes, que realmente son los que sufren. Entonces, vamos a pedir al Señor por la salud de estos jóvenes, de este joven, de este niño. Bendito y alabado seas, Padre mi Dios, Señor. Señor, escucha, Señor, nuestras plegarias. Escucha, Padre mío, nuestra petición, Señor. No somos dignos de ti, Padre Santo, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tú dices, Señor, Dios mío, Señor, que tú no vienes por multitudes, porque sabes que la multitud un día, Señor, gritó y dijo que te crucificaran, Padre mío. No espero eso, Señor, sino de los pocos que vienen, pero que aprendan a conocerte, Señor, y que aprendan a obedecerte, Señor, que tú eres el único Salvador de cada uno de nosotros, Señor. Nosotros somos los que escogemos nuestro camino, Señor, nuestro camino a la vida eterna o a la vida de la perdición para siempre, Señor. Señor, Dios mío, sabemos estos momentos que estamos apenados en nuestros corazones por aquellos hijos de los miembros de nuestras familias, aquellos que no creen, aquellos que tienen su corazón endurecido y que no dan su brazo a torcer para decir que tú eres su Dios y que tú eres el Padre eterno y que en ti hay la vida eterna, Señor. Te pido también, Padre mío, por todos nosotros que estamos aquí, que de un modo y de otra manera algo nos dolerá, y tú, Señor, con tu bendita mano sanadora, recorre, Señor, nuestro cuerpo, escúltanos y danos, Señor, la sanación, porque tú eres el médico del mundo, porque tú nos hiciste a nosotros a tu semejanza, Señor. Somos tu cuerpo, Padre mío. Señor, no nos dejes de tus manos, Padre Santo, no nos dejes a que nos ataque el devorador, Señor, sino apéganos, Señor, a tu pecho, Padre mío, porque somos tuyos, Señor. Oh Dios bendito, alabado seas mi Señor. Señor, háblanos para que quede grabada en la mente y en nuestro corazón las palabras que tú nos dices. Para un día no muy lejano ya, Señor, recordemos, porque lo mejor que quede escrito en nuestro corazón y en nuestra mente, ya, Señor, serán los mejores libros que estarán escritos de tus santas palabras tuyas, Señor. Para nosotros seguir, Señor, en tu obra, Padre mío. Ya solamente hablarán nuestros labios, Señor, y oirán nuestros oídos, Padre mío. Y nuestros ojos mirarán el camino que nos has trazado, mi amantísimo Dios. Bendito y alabado sea, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Hablarnos a cada uno en estos últimos tiempos de refrigerio que tenemos y que estamos ya casi en los tiempos finales, hermanos. Tiempos finales. Vamos entonces a abrir nuestras Santas Escrituras. Para los hermanitos que pueden abrirle las Biblias a las hermanitas, para donde vamos a tener nuestros estudios. Para seguir nuestros estudios proféticamente, en números, en profecías, en números, en el capítulo 24. En el capítulo 24 vamos a tener lo que nos va a hablar el Señor. Es tan importante, hermanos, siempre no me cansaré de repetirles, profecías para que entendamos los eventos finales de Dios. Si no, ¿cómo vamos a entender si no estudiamos profecías? Porque cuando estamos llegando ya a estudiar las profecías de la revelación que le hizo a Juan, entonces mucho tiene que ver con las profecías de antes, como se dice, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento de nuestro Dios, de nuestro Creador. Dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor. En esta mañana que estamos tan tristes por los
hermanos que faltan por lo que ellos están pasando, y el Señor sabe que también nuestro corazón siente el dolor. Nos habla el Señor en el capítulo 24. Estamos de lo que hemos estudiado en el capítulo 23 de Balaam bendice a Israel. Pero ahora continuamos en el capítulo 24 cuando vio Balaam. Miren, estamos estudiando sobre esta palabra, de este nombre, Balaam, ¿no? ¿Quién era Balaam? ¿Y qué hizo Balaam? ¿Y qué hizo Amalek? Entonces dice así la palabra de Dios. Amalek, dice, ¿y qué hizo Amalek? Dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, miren, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, ¿cómo le dice, no? O sea, que vio que le parecía bien a Dios, le parecía bien. Este hombre vio que le parecía bien a Dios, ¿no? A Jehová, que él bendijese a Israel. Miren, que él bendijese a Israel. No fue como la primera y segunda vez en busca ¿de qué? En busca de, ¿qué dijo? Aguaguero, dijo, ¿no? Sino que puso su rostro hacia el desierto, al agujero, dice hermanita, al agujero. O sea que él, miren lo que dice, agujero, dice, agujero, hermanita. Dice, la primera vez y la segunda vez en busca del agujero, sino que puso su rostro así al desierto. Y alzando, dice, ¿ven? Y alzando sus ojos, dice, vio a Israel alojado por sus, dice, alojado, dice, ¿por qué dijo? Por sus tribus. Por sus tribus, muy bien. Ustedes también están siguiendo, estamos siguiendo ahí, ¿no? Te pregunto, tú también, Rubencito, estás ahí, ¿no? Si no, ¿cómo vas a entender? Mira, acuérdate que lo que te he dicho, todo lo que tú aprendes ahora, un día tú lo vas a dar también. ¿Ves? Mira lo que dice. Dice así, y alzó sus ojos y vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino ¿sobre quién? Sobre él. Ya vamos a ver sobre de quién era el que estaba viniendo el Espíritu de Dios. ¿Y por qué dice el Espíritu de Dios, hermanos? ¿Por qué dice el Espíritu de Dios? En el pasado, en profecías, ¿quién es el que hablaba? ¿Un Dios en hombre o qué? ¿Quién es el que hablaba, hermanos? Era el Espíritu Santo, porque todavía no vino en el Hijo del Hombre a la tierra. Entonces era el Espíritu Santo. Por eso, ¿qué nos dice cuando leemos en el Segundo Testamento? Que todavía podrá ser tolerado el que dijera algo contra el Hijo del Hombre, pero el que blasfemiara contra el Espíritu Santo no tiene perdón, porque es Dios, el Creador, hermanos. Por eso es lo que dice así. Y dice así, entonces tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Miren, este es del versículo 4 al versículo 5, escríbanselo en la mente, porque eso es lo que nos va a hacer entender para el tiempo que estamos viviendo actualmente, hermanos. Por eso que dice aquí, dijo el que oye, dice, el que oyó, dijo el que oyó los dichos de Dios, los dichos de Dios, ¿eh? El que vio la visión del Omnipotente. ¿Y quién es el Omnipotente? Dios es el Omnipotente, el Creador es el Omnipotente, Dios, dice. Caído, pero abierto los ojos. Cuán hermosas son sus tiendas, oh Jacob, dijo. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados, plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Dice, de sus manos destilarán aguas, y de su descendencia será en muchas aguas. Miren, ¿qué dijo aquí? ¿Qué tienen aquí donde dice el versículo 7? De sus manos destilarán aguas, y de su descendencia será en muchas aguas. ¿Qué cosa es agua?
aguas en la palabra de Dios? ¿Qué cosa es aguas, hermana? Mucho tiempo ya estudiamos. Aguas es muchedumbre, harta gente. Mucha gente. Es lo que tenemos que escribirnos en la mente. Aguas es harta gente, harta gente, harta gente. Eso quiere decir lo que dice aquí, como cedro junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y de su descendencia serán en muchas aguas. Enaltecerá su rey, más que, dice, Ajac, y su reino será engrandecido, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, devorará a las naciones enemigas. Dice así la palabra de Dios. Mire, desmenuzará sus huesos. ¿Quién va a ser de las naciones y desmenuzará sus huesos? Dice, hermanos. ¿Quién? A ver, miren lo que dice. Dice, desmenuzará sus huesos. Y dice, y las traspasará con su saeta. Miren, ¿quién es el que va a tener esa fuerza? Esa fuerza de devorar a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Miren en estas palabras que está diciendo. Pero aquí vamos a entender, hermanos, lo que dice cuando nos habla, estamos estudiando. Porque cuando estemos en la revelación, hermanos, vamos a entender mucho más quién es el que devorará las naciones enemigas y les dice, y les desmenuzará los huesos. Tiene que ser algo muy poderoso, ¿no es cierto? Entonces, dice así la palabra del Señor. Sigue hablándonos la palabra de Dios en el mismo capítulo 24 y el versículo 10, que seguimos, hermanos, para entender la palabra de Dios. Profecía de Balaam. Ya sabemos que Balaam no era un hombre malo. Balaam no era un hombre malo. Miren lo que dice. Entonces dice en el versículo 10, entonces se encendió la ira de Balaam, hermanitos. Los que hemos estado el sábado pasado, ¿quién era Balaam? ¿Era bueno o era malo? ¿Qué era Balaam? ¿Era bueno o era malo? ¿Qué hacía Balaam? Balaam era el malo. Por eso es que justamente el ser humano no quiere conocer la palabra de Dios. Y si quiere conocer, y si la conoce la palabra de Dios, la conoce por aquí, por allí. Como la gallinita que escarba acá, escarba allá. Pero nosotros tenemos que escudriñarlo detenidamente para entender. Si no, no vamos a entender. Y yo no sé qué le dirán al Señor cuando estén en su presencia. No lo sé. Porque a mí sí me va a llevar, me va a tomar en cuenta. Que si yo hablé sus palabras que estaba escrito, con su propio dedo, con su propia boca, y en la expiración, expirado por el Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, hermanos. Miren lo que dice. Entonces se encendió la ira de Balaam contra Balaam. Estos dos nombres tienen que ver mucho con el fin. Miren, hermanos, dice, y abriendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado. Miren lo que le dijo, miren lo que le dice, escuchen bien, les voy a volver a repetir que les quede grabado, por favor, en su mente. Entonces se encendió la ira de Balaam contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Balaam o Balaj? Balaam. No, Balaj, hermanita. Balaam es el bueno, Balaj era el malo. Balaj, hermanos. Por eso, miren, agrábense eso. Balaam es uno y el otro es Balaj.
En el versículo 11 dice, ahora oye, dice, ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha, ¿qué dice? ¿Te ha privado? ¿Qué dice? Te ha privado ¿De qué? honrar. De honra. Le dijo, esto le está diciendo en el versículo 11 que le dijo, de honra. Y por eso le dice, ahora oye, dice, ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra, que le ha privado de honra. Y Balaam le respondió, no lo declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, miren lo que le dice, está hablando con el Señor, dice, si Balaam, ¿qué dijo? ¿Están viendo? Si Balaam me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de quién. ¿El dicho de quién? De Jehová, de Dios. No puede traspasar aunque le diera todo lo que le diera. Para hacer cosa buena ni mala. Dice, de mí arbitrio, más lo que hable Jehová, eso diré. ¿Qué dijo? Eso diré yo. Eso diré yo. O sea, él era lo que tenía que decirle Jehová, eso es lo que tendría que decir él. He aquí yo, dice, me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ve, dice, te inclinaré lo que es pueblo, lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. ¿Y cuáles son los postreros días? Ahora, ¿Los que pasaron o los de ahora? Los de ahora. Los de ahora. Esos son los postreros días. Y vamos a ver qué hacen estas dos personas, hermanitas. Dice, y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia, ¿qué dijo? Y el que sabe, escuchen bien, Sí. la ciencia ¿de quién? Altísimo. Del Altísimo. El que vio la visión ¿de quién? Omnipotente. Del Omnipotente. ¿Y quién es el Omnipotente, hermanos? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Es el Omnipotente. Caído, pero abiertos los ojos, lo veré más, no ahora. Lo miraré más, no de cerca. Saldrá estrellas ¿de quién? Jacob. De Jacob. Saldrá estrellas de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las ¿qué dice? Sienes ¿de quién? De Moab. Las sienes de Moab. ¿Y qué es las sienes, hermanos? ¿Dónde está la sien en nosotros? Ante la sien. Ante la sien de cada uno de nosotros. ¿Acá atrás? ¿Dónde está la sien? Acá pues, aquí hermanitos, acá está la sien. Acá está la sien. Pero se dice, ¿eh? Y le herirá las sienes de Moab. Y destruirá todos los hijos de Set. Y será tomada Edom. Y será también tomada Seir por sus enemigos. E Israel se postrará maravillosamente, dice, Israel se postrará maravillosamente de Jacob. Saldrá el, ¿qué dijo? Dominador. El dominador. Estamos en el versículo 19. Sí. De Jacob saldrá el dominador de Jacob. Va a salir el dominador. Y destruirá lo que quedará de la ciudad. Y viendo Amalek, dice, tomó su parábola y dijo,
Amalek, cabeza de naciones. Mas al fin, ¿qué dijo? Más al fin, Perecerá para siempre. Y viendo qué? Sineo. ¿Qué dijo? ¿Viendo o viniendo? ¿Qué dice la palabra? Viniendo y viniendo al Ceneo. Y viniendo al Ceneo, tomó su parábola. Dijo, fuerte es tu habitación. Pon en la peña tu, ¿qué dijo? Nido. Tu nido. Pon en la peña tu nido. Porque el Ceneo será echado cuando, ¿qué dijo? Cuando Asiria te llevara cautivo. O sea, cautivo quiere decir, lo llevaba preso. Pero como decir, viene un policía, saca de una casa a una persona que haya hecho mal, lo está llevando preso, ¿no? Y acá dice cautivo, lo llevaba, dice, te llevará cautivo, dice, ¿no? En el versículo 23, tomó su parábola otra vez y dijo, tomó su parábola otra vez, o sea que la parábola quiere decir, tomó la palabra, tomó la parábola, por eso, tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios qué? Cuando hiciere Dios qué? Estas cosas. Vendrán aves, ¿de dónde? De la costa de qué? De Quintín, hermanos. Todo esto que nos dice el Señor aquí, en profecías, por eso es que dijo acá cuando hemos leído en el versículo 14, hermanitos, que dijo, he aquí yo voy ahora a mi pueblo, por tanto te inclinaré, dice, y lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. ¿El pueblo de qué pueblo estaba diciendo? El pueblo de Dios, Israel, será su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Por eso es que está hablando, dice, hacer a tu pueblo en los postreros días. O sea, para ahora, para estos tiempos de ahora, hermanita. Muy bien, dice en el versículo 24. Vamos a seguir para terminar hasta el versículo 25. Dice así, y afligirán, dice, a Siria, y afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó, ¿quién? Balán, y se fue y volvió a su lugar, y también Balán se fue, ¿por dónde? ¿Por dónde se fue Balán? También se fue. Balán se fue por su camino. ¿Ve? Ahí, hasta ahí vamos a tener este estudio, hermanitas, para que nos demos cuenta de lo que vamos a continuar. Por eso no se olviden de estos nombres, de Balán, Balaj, que también está Amalek. Miren, esos nombres hay que memorizarse. Vamos a ver qué nos dice ahora en Génesis. Vamos a Génesis, hermanitas. Pero miren, no se olviden de estos nombres. Balán, Balaj, ¿y qué más dice el otro? Amalek. Entonces, esos nombres es muy importante tenerlos, hermanos. Si no, ¿cómo vamos a entender lo que dice el Señor? Vamos entonces a Génesis, hermanos. Vamos a Génesis. En el capítulo 49 y el versículo 9. En el capítulo 49. Vamos a Génesis. Es importante que lleguemos ahí, porque para poder entender la palabra de lo que nos está hablando el Señor. Porque esto que nos habla ahora el Señor, no crean, hermanas, que solamente es para ahora. Ya sabemos que es lo que ahora nos habla, y si nosotros cumplimos, esto será para nuestra vida eterna. Para nuestra vida eterna. ¿Lo aceptamos o nos quedamos? ¿Nos vamos con Él o nos quedamos? Entonces vamos a Génesis al capítulo 49 y el versículo 9.
y el versículo 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren que estamos en Génesis, estamos en el comienzo, en la creación, que creaba el Señor todo para la raza humana, todo para sus hijos. Miren lo que dice. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Que dijo, ¿están ahí? ¿Han encontrado, hermanitas? Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Eso es lo que quiero que encuentren, porque si no conoce cómo. Por eso que dice, este se titula Profecías de Jacob acerca de sus hijos. Por eso dice, cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Dice la palabra de Dios. Dice así. Y ustedes pueden seguir leyendo. Miren cómo estamos aquí y nos manda nuevamente a la creación. Vamos nuevamente a Génesis, en el capítulo 12 y el versículo 3. Génesis, nuevamente, 12. Vamos a Génesis 12. A Génesis nuevamente 12 y el capítulo 12 y el versículo 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, bendeciré, ¿qué dice? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién dijo el Señor dio esas bendiciones? ¿Quién eran los hijos de la tierra que iban a venir por él? ¿Quién eran? Ya habíamos estudiado en Génesis proféticamente. ¿No eran las bendiciones que le bendijo Abraham? ¿No le dijo el Señor que le bendeciría a él, Abraham? Por eso miren lo que le dijo el Señor, que le dijo, cuando dice aquí, les voy para que entiendan un poquito cómo es que vienen las bendiciones de Dios, para quién, por quién. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. ¿Por qué le dijo eso a Abraham? Porque lo sacaba de la Babilonia. Ya lo sacaba. Dios hablaba y se tenía que obedecer en aquellos tiempos, como dicen muchos. Pero Dios nos habla hoy y tenemos que obedecer. Por eso es que le dijo, cuando le dijo, sal de tu parentela, ¿acaso él sabía dónde iba a ir? No sabía dónde iba a ir. Pero le dijo el Señor que tuviera que salir de su casa. Y tenía que salir. Él tenía que obedecer y obedeció. Por eso es que le dice, y ahí le dice el Señor, le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, le dice, y te bendeciré, le dice el Señor. ¿Y qué más le dijo? Y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué le dijo? Y serás bendiciones. Miren dónde estamos y dónde volvemos a ir. Por eso es que los hermanos, la mayoría nos perdemos, porque no escudriñamos. Porque si escudriñaríamos, estaríamos entendiendo para arreglar nuestras vidas antes de que se cierre el tiempo de gracia, hermanos. Por eso viene, ¿de dónde vienen las bendiciones? Por eso es que le dijo así el Señor. Y por eso le dice aquí, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en todas las familias de la tierra. O sea, estaba diciendo nuestro Creador que le estaba bendiciendo a él. Y si también lo maldecían, el Señor también los maldecía. Y lo que tenemos que entender, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, les estoy volviendo de cuenta para que vuelvan a entender. Por eso y se fue Abraham como Jehová le dijo. Lot fue con él y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes, que habían ganado
a las personas que habían adquirido, y dice en Harán, o sea, la tierra de Harán, ellos salían, los sacaba el Señor de la Babilonia, porque ahí dice que no creían en el Señor, adoraban a sus dioses. De ahí lo estaba sacando. Por eso que le dice, yo te bendeciré, y bendeciré al que te bendiga, y maldeciré al que te maldiga. ¿Quién estaba diciendo eso? Dios. Dios. Si tú me maldices, el Señor te maldecirá. Eso es lo que tenemos que entender. Aquellos, por ejemplo, es como si dijeran, ¿qué hablará esa mujer? ¿Qué esto, que el otro? Hasta pueden estarme maldiciendo. Pero el Señor los maldecirá a ellos. Por haber maldecirme, que solo lo que hago es decirles lo que dice el Señor en sus santas palabras para los postreros días, como dice que nos da ahora. ¿Ah? Es lo que tenemos que entender, por eso es lo que dice en donde nos ha mandado vuestro Dios, que nos dice aquí en el versículo 3. Miren, bien recalcadito y que quede bien grabadito, bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré. Miren lo que le dijo el Señor. Amén, hermanitos, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Muy bien. Ahora sí, nos vamos aquí a escudriñar la palabra de vuestro Dios. Nos vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis a escudriñar. ¿Qué nos va a hablar hoy día vuestro Dios? Estamos en la revelación que le hizo a su siervo Juan. Pero para que entendamos un poquito mejor, hermanos, porque estamos en los tiempos finales, y nosotros para entender estos tiempos finales, que se llama por algo dice finales, sus tiempos, tenemos que también estudiar ¿a quién? Al profeta Daniel, porque el profeta Daniel es el que va a hacer para que entendamos así las profecías, porque aquí está al que le reveló y vio en visión Daniel, el Espíritu de Dios, lo que dijo para estos tiempos que estamos ahora. Dice así, en el capítulo 1, y desde el versículo 1 hasta el versículo 21 vamos a escudriñar de Daniel. Dice aquí, en el año tercero del reinado de Josaín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, ese rey de Babilonia era que conquistaba todas las naciones de la tierra. Y la sitió, dice entonces, la sitió. Quiere decir que se adentró a Jerusalén. ¿Ve? Dice, y en el versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Josaín, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de sus, dice, de sus, ¿qué dijo? ¿De qué trajo? ¿De su qué? De su Dios, porque Nabucodonosor no creía en el Dios creador, en el que lo había creado a él también, sino creía en sus dioses, Y sabían que Nabucodonosor era nieto de Noé, es nieto de Noé, el rey Nabucodonosor, el conquistador de casi toda la tierra, hermanos, para que vayamos entendiendo la palabra del Señor. ¿Qué sigue diciéndonos? Dice así, dice, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dice que antes, cuando salían a la batalla, dice que hacían la fiesta, y lo más grande, el triunfo más grande era cuando entraban a una ciudad, la sitiaban, y peleaban y ganaban, que entraran a su templo y se llevaran todo lo que tenían. Ese era el triunfo para ellos. Ese era lo que habían ganado, el trofeo, mejor dicho. Ese era el trofeo que ellos ganaban y se llevaban a su reino. Lo que había de sus dioses. Ese era lo importante para ellos. Entonces este rey es lo que hacía, ¿no? Entonces lo que hizo, por eso dice, y se los llevó, dice, del tesoro, dice acá, los utensilios, dice, en la casa
del tesoro de su Dios. Y dijo al rey, dice, Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Miren, a sus eunucos. ¿Eunucos qué quiere decir eunucos? Eunucos quiere decir eunucos eran aquellos hombres que los castraban, porque como ellos servían en el reinado para que no estuvieran ahí con sus mujeres, eran castrados, por eso son eunucos, hermanos, los castraban. Entonces este Nabucodonosor mandó a que los trajeran a los príncipes de donde fueron para conquistar, para traerlos. Ahí es cuando lo trajo a Daniel y a sus amigos. Por eso dice, y dijo el rey, dice, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, ¿ve? De los hijos que había sacado el Señor de la tierra de Egipto. Ya los chicos que salieron chiquitos ya llegaron a crecer y eran los príncipes, ¿no? Entonces dice, muchos en quienes no hubiesen, dice, tacha alguno de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en la ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. O sea, los trajo y les dijo que les den de comer de lo mejor de lo que ellos comían. O sea, el rey Nabucodonosor, de que les dieran, porque trajeron el linaje de los hijos de Israel, y que les dieran. Pero ¿qué vamos a ver? ¿Qué sucedió? ¿Comerían sus comidas del rey? ¿O qué comieron estos príncipes que venían de los hijos de Dios, que era de los israelitas? Dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. ¿Ve? O sea que tenía que comer todo lo que comía y bebía el rey, ese rey. Y dice, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Miren lo que hacía. Él se traía todo lo mejor de las naciones y los criaba, y después se tenían que presentar delante de este rey. Por eso él era un cazador. Este rey Nabucodonosor era cazador, cazaba a la gente, era cazador. Entonces sigue diciéndonos, dice así, sigue diciéndonos, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso puso nombres, puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Miren cómo les puso los nombres. Ya les cambió de nombres, ya no estaban con sus nombres que fueron como príncipes, de sus nombres verdaderos. Y en el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la proporción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué es la palabra contaminarse, hermanos? ¿Qué se contamina? ¿Qué ustedes dicen en este mundo que estamos? Se ha contaminado. ¿Qué se contamina? ¿Qué es contaminación? ¿Qué se contamina? No dice, pues si hay una enfermedad en una planta de contaminación, ¿se ha contaminado? Sí. Entonces, no quería contaminarse porque el rey comía de todo, se emborrachaba, comía carne. Y estos jóvenes, vamos a ver qué es lo que comían, porque ellos venían, ¿de dónde? ¿De qué venían? ¿De dónde venían ellos? Venían de la tribu, venían de los hijos de Dios. Entonces dice,
En el versículo 9 dice, y puso, miren, y puso Dios a Daniel. Miren, y puso Dios a Daniel. Era un príncipe, ya sabemos que Daniel fue un príncipe, dice. A Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea que Dios estaba trabajando también ahí. El Señor estaba trabajando cuando los tuvieron de cautiverio a estos 3 jóvenes. Dice, y sigue hablándolos. En el versículo 10 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló nuestra comida y nuestra bebida, pues luego que él vea nuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejante a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. No quería, él quería darles la comida que había asignado el rey que todos comían, pero por eso es que dijo, y puso Dios a Daniel. Por eso, Dios, él obedecía a Dios, Daniel. No quería contaminarse con la bebida ni con la comida que comía el rey Nabucodonosor, ¿no? El que lo había mandado a capturar, ¿no? Entonces dice así, sigue hablando la palabra del Señor. Dice, en el versículo 11, entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En el versículo 12, te ruego, miren lo que le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos, porque 10 días y nos den legumbres a comer, agua a beber. Solo él había pedido, Daniel, para sus amigos, solamente legumbres y agua para beber. Nada más pidió, no quería la comida que les daba. Miren lo que dice. En el versículo 13 dice, comparará luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y dice, y haz después con tus siervos según veas. Eso le dijo Daniel, le estaba diciendo. En el versículo 14 dice, consintió pues con ellos en esto y probó dice con ellos 10 días. O sea, consintió, lo aceptó, pero ahí estaba la mano de Dios, ¿no? Consintió, dice. Y entonces dice, con ellos 10 días, probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más, dice, robustos que de él y de los otros muchachos que comían la porción, dice, de la comida del rey. O sea que ellos estaban más robustos, más bonitos, sus caras más bonitas de lo que comían. Creían que comiendo la carne, bebiendo el vino, iban a estar mejor, pero ellos solamente comían comida de legumbres, o sea, verduras y agua. Y en el versículo 15 dice, y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que él y de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues Belsasar llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. O sea, hicieron un trato que él se llevara esa comida a su casa, pero que a él les diera de comer solamente verdura y agua, ¿no? Y él se llevaba esa comida a su casa. Entonces dice, y a estos, y a estos 4 muchachos, Dios les dio, dice, ¿qué les dio? Conocimiento, inteligencia, en todas las, dice, ¿qué dijo? En todas las ¿qué? ¿Están siguiendo? En todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y ¿qué? Y sueño. Y sueño. ¿Ven? Miren, ¿por qué? Porque ellos obedecían a Dios. Venían de un pueblo que adoraba a Dios y que creía en Dios. En cambio, el rey Nabucodonosor
tenía sus dioses. Él no creía en Dios verdadero ni en el que lo creó a él mismo, hermanos. Para que entendamos la palabra de Dios. Y en el versículo 18 dice: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese a él, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, o sea, del rey. Ya los trajo, ya pasó el año, ya los trajo delante de él. Ahora vamos a ver qué va a suceder. Y dice, en el versículo 19 dice: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Mixael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Y en el versículo 20, en todo asunto, miren lo que dice, en todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó, dice, les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Ven? Los halló mejor que todos los astrólogos, los magos. ¿Quién son los magos? Los que adivinan, los que ven el horóscopo, todas esas cosas, ¿no? Miren, los halló mejor. Y en el versículo 21 dice: y continuó Daniel hasta el año ¿qué? Hasta el año primero del rey Giro. Ahí nos quedamos, hermanos. Ahí nos vamos a quedar, porque ya poquito para que entendamos. Muy bien. Ahora, vamos pues, ¿qué nos dice en 2 de Reyes? Vamos a buscar hacia atrás. 2 de Reyes. Vamos a buscar hacia atrás, que está 2 de Reyes, está después de Samuel 2 de Reyes, después de Samuel. O sea, vamos al comienzo, comencemos de Génesis, comencemos así para adelante hasta que lleguemos a 2 de Reyes, pero está después de Samuel. 2 de Reyes busquemos para así poder entender lo que dice el Señor. Si no, ¿cómo vamos a entender para estos últimos tiempos que estamos ya, hermanos? 2 de Reyes, y en el capítulo 24 y el versículo 1. 2 de Reyes, en el capítulo 24. Ahora buscamos el capítulo que diga 24, hermanos, 24. Entonces así vamos a entender lo que dice el Señor para estos postreros días, para estos tiempos que estamos, hermanos. En el capítulo 24 y el versículo 1 de 2 de Reyes, han encontrado, siempre les he dicho que se traigan también un cuadernito y un lapicerito para que puedan ustedes entender la palabra del Señor, si no, ¿cómo vamos a entender? Muy bien, y el versículo 1, dice, miren lo que dice la palabra del Señor: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. ¿Quién se rebeló contra él? ¿Nabucodonosor? O el rey, esto que diga, o Joacim. ¿Quién se rebeló? ¿Quién se rebeló con él? Está para entenderlo, hermanos. Si no van a entender, miren lo que dice. En su tiempo, está hablando, en su tiempo subió, en su tiempo subió en campaña, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Rey de Babilonia, Babilonia quiere decir que ellos ahí no creían en Dios, tenían sus dioses. Ahí hacían muchas cosas malas, no buenas, la mayor parte eran malas lo que hacían. Por eso es que nos dice, entendemos que cuando dice, salí de Babilonia, pueblo mío, dice, o sea, tenemos que salir de las iglesias malas, de las no nos enseñan la verdad y tenemos que salirnos. Hermanos, por eso que dice, salí, pues nos dice, es lo que yo les digo, no les estoy ilustrándoles más de lo que entiendo la palabra del Señor, ¿no? Por eso dice aquí, de Babilonia, Joacim
vino a ser su siervo. Por 3 años nomás vino a ser su siervo, sí está bien clarito. Pero luego volvió y se rebeló contra él, ¿no? Es lo que tenemos que entender, lo que dice. Por eso, y ustedes pueden seguir estudiando, pues ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? Ahí tienen para terminar de estudiar, como ahí tienen, dice dónde, dice dónde nos está hablando y hasta dónde. Entonces entendemos quiénes fueron esos reyes. Muy bien, a ver, ahora, ¿qué nos dice? Vamos a 2 de Crónicas, por ahí nomás, 2 de Crónicas. A 2 de Crónicas, ahí atrásito nomás de donde estamos, adelantándonos, 2 de Crónicas. Vamos a 2 de Crónicas, en el capítulo 36, el versículo 5 y 7. 36, 2 de Crónicas, capítulo 36. Busquemos para así entender la palabra de nuestro Dios. 36. En el capítulo 36, el versículo 5 y 7. 5 y 7. Miren lo que dice la palabra del Señor. 2 de Crónicas. Miren lo que dice. Acá está reinado de Josaín. O sea que ya es reinado de Josaín. ¿Qué dice en el versículo 5? Dice: cuando comenzó a reinar Josaín, era de 25 años. Mira, un rey jovencito. Dice. Y reinó 11 años en Jerusalén. Y hizo lo malo ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Jehová Dios. ¿Ven? Hizo lo malo. ¿Y qué dice en el versículo 7? ¿Qué dice en el versículo 7? Pero les voy a leer el versículo 6. Dice: y subió contra el Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia a todo con... ¿Qué dijo? ¿Con qué lo llevó? Atado ¿Con qué lo llevó? Cadenas. Con cadenas. Lo llevó atado con cadenas. Y en el versículo 7, que realmente nos manda la palabra del Señor, para que entendamos nosotros, y dice: y también llevó a Nabucodonosor a Babilonia, dice, de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. O sea, cuando los trajo, está dándonos a entender, cuando los trajo a los 3 muchachos, ¿no? Se trajo también los utensilios de que se servía en el templo de Dios. Era exclusivamente para el Dios creador, para nuestro Dios vivo. Pero el rey se lo llevó como trofeo y se lo llevó a sus dioses. Y dice todavía que hemos leído ya nosotros que con eso bebieron, con sus mujeres, con sus concubinas, bebieron en esos vasos que eran los utensilios de Dios. Miren lo que hizo este hombre, Nabucodonosor, que era de la Babilonia. Y Babilonia quiere decir los que no creen en Dios, los que no creen, los que no quieren tampoco saber de Dios. Esos son, que dice la Babilonia, donde solamente se hace el pecado, más que solamente se hace la maldad, nada más. Se vive en el camino de la maldad. Eso es la palabra Babilonia, hermano. ¿No? Muy bien. 2 de Reyes, en el capítulo 20 y el versículo 17 y 18. Capítulo 20, retrocedamos un poquito más atrás. 20. Y el capítulo 20 y el versículo 17 y 18. 17 y 18. ¿Qué dijo? Sí, perdón, 17 y 18. Estamos, 2 de Reyes, hermanos, 2 de Reyes, estamos atrás. Capítulo 20. Ahí nomás, por ahí nomás estamos. Capítulo 20. Y versículo 17 y 18. 17 y 18. Reyes, 2 de Reyes, 2 de Reyes. Miren cómo nos manda, 2 de Reyes. Y el capítulo 17 y 18. Dice la palabra de Dios: he aquí viene días en que todo lo que está en su casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y en el versículo 18 dice: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Miren lo que le dijo. Miren lo que dijo. ¿Y quién era? ¿A quiénes los puso? No lo está poniendo a uno de los jovencitos, pues no es el eunuco, a los que capturó de los hijos de Israel, que estaba junto con Daniel.
a él mismo los puso para el eunuco, era que le servían a él. Pero en Israel eran los hijos de Dios los que creían en Dios, y ellos eran príncipes, hijos de los padres que terminaron en el desierto, de los hijos de los padres que no pasaron, ¿a dónde? A la tierra de Jordán, a la tierra prometida que les prometió el Señor, que tenían que tener ellos, ¿no? Heredar ellos, pero eran sus hijos, eran los príncipes. Si ustedes estudiaran todito, entenderían. A veces cuánto quisiera hacerles entender, no sé cómo, que me duele el corazón. Si ustedes estudiarían, entenderían qué es lo que sucedió y por qué, hermanos. ¿No? Muy bien. Dice así. Vamos ahora a Isaías, en el capítulo 39, versículos 7 y 8. Isaías, ya saben que está más adelante. Isaías está adelante de Cantares, pero estamos en profecías. Isaías en el capítulo 39 y el versículo 7 y 8. 39, busquemos para que así tengamos que 35, 39. Y en el versículo 7 y 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey. ¿De qué? El rey de Babilonia. Del rey de Babilonia. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. O sea, todo esto tiene que ver con todo el tiempo para los postreros días y ahora que estamos, hermanos. Por eso dijo, salid de Babilonia. Dijo, salid, pueblo mío de Babilonia. ¿De dónde tenemos que salir? De aquellos que no obedecen a Dios. De aquellos que dicen que están en Dios. Que están en esas iglesias que creen en Dios, pero mentira, hermanos. No están en el Dios verdadero. Están yendo engañados. Que creen que están en el Dios, en el camino verdadero, pero no están. Solamente trae tribulaciones y sufrimientos, hermanos. Y dice, salid, pueblo mío, quiere decir, salid de esas iglesias donde no conocemos a Dios verdadero, donde es mentira cuando escudriñamos la palabra de Dios, que nos han engañado. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, en lo que nos habla el Señor. Eso se llama Babilonia. Por eso es lo que dice Babilonia. Los adoradores de los dioses ajenos, salgamos de ahí. Pero ¿quién sabe? La mayoría, pues están ahí, en la Babilonia. Pero lo que nos debe contentar, hermanos, que somos pocos los que estaremos con el Señor en la vida eterna. Pocos, poquitos. Muy bien, vamos a ver qué nos dice en 2 de Reyes, en el capítulo 24, versículos 10 y 16. 2 de Reyes. Volvamos hacia atrás, hermanos. 2 de Reyes. Volvamos así. Ya sabemos que está después de Samuel. Y viene Primera de Reyes y viene 2 de Reyes. En el capítulo 24 de 2 de Reyes, en el capítulo 24, hermanos. 24. En el capítulo 24 y el versículo 10 y 16. 10 y 16. ¿Qué dice el Señor? Miren lo que dice el Señor. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. ¿Ve? Subieron ellos y fue sitiada. Quiere decir, sitiada quiere decir como que, digamos, eso se llama sitiar. Eso es lo que hacía este rey. Capturando, era por eso, era capturador, cazador de los seres humanos, porque cazaba a los hombres para hacerlos suyos, para que los sirvieran a él del mundo entero. Hacía este rey Nabucodonosor. Pero también vamos a ver lo que Dios hizo con él. Por eso es importante que se memoricen los nombres. Aquí, hermanos, lo que estudiamos, subrayenlo.
subrayenlo, estudien. Hermanos, ¿qué le dijo? Dijo en el 10. Y en el 16, ¿qué dijo? En el versículo 16. Dijo en el versículo 16, las dos columnas, dijo, estamos, ¿no? 24, 16. Un momentito. 10 y 16, muy bien. 10 y 16, perdón. Dice aquí, y en el versículo 16 dice, a todos los hombres de guerra, miren, ¿ustedes creen que en el pasado también, cuando estaba ordenando el Padre Celestial, se hablaba de guerras? Por eso es que el Señor también hacía ganar, mandaba su sangre y ganaban la batalla el que era el bueno y terminaba al malo. Había las guerras. ¿Cómo no iba a haber las guerras si Satanás está en la tierra? Hermanos, por eso miren lo que dice 16. A todos los hombres de guerra que fueron 7,000 y a los artesanos y herreros que fueron 1,000 y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey ¿de qué? Babilonia. De Babilonia. Por eso que era cazador, cazó a todas las naciones para que sean. Y el otro día hemos estudiado eso, pues ustedes no se acuerdan cuando hizo la torre y qué sucedió, hermano, este rey, y también que vamos a volver, creo que nuevamente estudiar, ese tuvo su castigo también, lo que este rey, ¿no? Muy bien, ahora vamos a 2 de Crónicas, 2 de Crónicas, y el capítulo 36, capítulo 36, versículo 10, 2 de Crónicas, volvamos hacia atrásito, 2 de Crónicas, hermanos, Crónicas, estamos adelantito creo, vamos a ver, sí. Adelantito nomás hermanos, 2 de Crónicas, adelante, de lo que estamos adelante, 2 de Crónicas, en el capítulo 36, capítulo 36, vamos a ver, 36 hermanos, 36, capítulo 36 y versículo 10, 36, 2 de Crónicas, ya hemos estado más adelantito, hay primera de Crónicas y segunda de Crónicas, se llama 2 de Crónicas, segunda de Crónicas, 36 y el versículo 10, miren lo que dice acá, la palabra de Dios. A la vuelta de un año, el rey Nabucodonosor, dice, envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. ¿Ven? Y constituyó a Ezequiel, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Miren lo que hizo miren lo que hizo. Llevó las cosas preciosas que se servían a Jehová para su servicio. Miren lo que hizo este rebelde, este rey Nabucodonosor. Miren lo que hizo, como dijo, ¿no? Y con los objetos preciosos de la casa de Jehová. Dice que se llevó de ahí, pues todo. Y con eso, todavía estoy yo les digo, ¿no? Porque lo que he estudiado, hizo una fiesta y trajo sus mujeres, trajo sus concubinas y tomaron en esos vasos que era para el servicio de Dios. Miren lo que hizo este hombre. Como se hace ahora también. ¿Qué hace? ¿Cuál es la Babilonia? Ustedes deben ir sacando su cuenta nomás a dónde está la Babilonia y de dónde deben de salir, hermanos. Deben darse cuenta. Muy bien, hermanitos, hasta acá ha sido hemos tenido que ya vamos entrando a Daniel para entender la palabra de vuestro Dios. Ahora sí nos vamos un tantito a profecías del Apocalipsis. Ahora sí, hermanos, nos vamos al Apocalipsis. Nos vamos al capítulo 2 y al versículo 12.
es chiquitito, para que entendamos de poquito, vamos a ir para que entiendan. Capítulo 2 del Apocalipsis, y en el versículo 12, y en el versículo 12, hermanos, Apocalipsis, o sea, el último librito, el librito de la revelación que le revela a su siervo Juan. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo lo reveló? ¿Para el pasado o para ahora? Para ahora, para los postreros días de ahora, hermanos. Muy bien, vamos, dice, el mensaje a Pérgamo, o sea que están dando los mensajes a las iglesias, pero va a dar el mensaje a Pérgamo ahora, a esa iglesia de Pérgamo. Es en el versículo 12 hasta el versículo 17, vamos a leer, desde el capítulo 2, dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, el que tiene la espada, miren, alguien tiene la espada de 2 filos aguda, dice esto, yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado, dice, ¿qué dijo? No has negado. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina, ¿de quién? ¿De quién retenía la doctrina? De Balaam, que enseñaba ¿a quién? A Balac, que enseñaba a Balac, miren, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. ¿Y a dónde hemos leído ahorita Balac y Balac? No hemos estudiado ahorita en profecías acá muchos libritos atrás. Entonces, pues, para que entendamos, hermanos, por favor. Por eso miren lo que le dice. ¿Qué le dijo? Y le dice, miren lo que le dijo. Les voy a repetir el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y en el versículo 15, y también tienen a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Miren, vendré a ti pronto. ¿Y quién viene pronto? Nuestro Señor Jesucristo. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, dice, con la espada de ¿qué? Con la espada de mi boca, con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Quién es el Espíritu que dice, hermanos? Dios, nuestro Señor, Dios Jesucristo, hermanos. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice para entender lo que nos habla aquí el Señor. Vamos a Apocalipsis, al capítulo 20 y al versículo 14. 20, ahí atrásito nomás, a las siguientes hojitas, más atrás, más allácito, hermano, de lo que nos está viendo. 20, al capítulo 20 y el versículo 14. Y el versículo 14. Estamos en la revelación para los postreros días que son ahora, hermanos. Por eso dice, en el capítulo 20 y el versículo 14,
14. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de ¿qué? Fuego. De fuego. O sea, el que no está escrito, el que no obedece, no está escrito en el libro de la vida, hermanos, en el libro de la vida. Vamos a ver qué nos dice el Señor. En el capítulo 21 de Apocalipsis y el versículo 8, 21 y el versículo 8, ahí nomás que estamos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero los cobardes, pero les voy a leer del 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y en el versículo 8 dice, pero los cobardes, ¿qué más dice? Incrédulos, los abominables. Miren lo que, pero los cobardes e incrédulos y los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. ¿Qué más? Azufre. ¿Qué más? ¿Qué es la muerte? Segunda. ¿Para quién es eso? Para nosotros, no, hermanos. Los que seguimos obedeciendo al Señor, pasaremos de la primera muerte y en la segunda la resurrección. Pero estos son los malos. Solamente van a resucitar para nuevamente ser, cuando ya va a ser metido para siempre Satanás, todos sus ángeles caídos, que son millares y millares de demonios, y todos los que han hecho todas esas cosas malas, si no se arrepienten. Pero por eso nos habla del arrepentimiento. Del arrepentimiento nos da oportunidad el Señor para arrepentirnos. Y nos arrepentimos, el Señor nos dará la piedrecita blanca que solo Él conoce. Arrepentirnos, el arrepentimiento es lo importante, hermanitos. Lo importante es el arrepentimiento, que nos arrepintamos. Si nos arrepentimos, es como que le digo, con las hijas de Moab. Y en el versículo 3, pero voy a leer, dice el versículo, el 1 y el 2 y el 3. Dice en el 2, las cuales enviaba al pueblo a los sacrificios de sus dioses, ¿ven? De sus dioses. Y el pueblo comió, dice, y se inclinó a sus dioses. Y en el versículo 3, así acudió el pueblo a Balaam, peor. Y el furor de Jehová se encendió. Pues ¿qué hizo el Señor? El furor se llenó de cólera ya por el Señor. Mire, sí, por eso dice, y el furor de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra ellos. Si sabían que Él era el Dios vivo, si sabían que los había sacado de la esclavitud, sabían que Él les daba todo, miren cómo se volvieron nuevamente a los dioses ajenos, nuevamente al pecado, retrocedieron nuevamente a pecar, nuevamente a entrar a la Babilonia. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a fornicar con las hijas, o sea, fornicaron, o sea que dice, adulteraron, o sea, estaban con las hijas de Moab, que ellos adoraban, tenían sus dioses, ellos no adoraban al Dios vivo, sino adoraban a sus dioses. Y les dejo para que ustedes sigan estudiando, y ahí donde estamos, hermanitos. Muy bien, ahí hemos llegado para que vean qué nos dice el Señor, que la misma Biblia, la palabra de Dios, se interpreta la misma Biblia, sus palabras. Porque pues no podemos, dice, no estudiamos profecías,
porque ahí no, eso fue en el pasado, no es en el pasado, es para el futuro, hermanos, para el futuro. Muy bien, ahora sí, hermanos, ¿qué hemos estudiado en las Santas Escrituras, lo que nos ha hablado vuestro Dios? Miren, hemos hablado de profecías, casi pura profecía. Ahora vamos a este librito del conflicto de los siglos. Este es el libro, ya el otro día les dije, inspirado por el Espíritu Santo para los tiempos finales. Y todo está, si no escudriñamos lo que dice aquí del Espíritu Santo, pues el Señor nos tomará cuenta también, el que no quiera oírlo, hermanos. Porque estos hermanos que hablan estas Santas Escrituras fueron los reformistas en aquel tiempo, cuando ellos esperaban que ya se terminaba, que ya venía nuestro Señor. Pero fue el gran chasco que siempre se habla en algunas iglesias, del gran chasco, que no entendieron todavía, no entendió Miller, no entendió todavía bien del santuario, que todavía no era todavía el tiempo de la venida del Señor. Por eso es que ellos entonces dicen, al ver que cuando se quedaron de que no pasó el día que ellos creyeron que venía el Señor, entonces es cuando todos los hermanos de esa iglesia se desparramó. Entonces cuando se fue a una iglesia, se fue a otro lado, así. Pero quedaron los pocos que quedaron a escudriñar la palabra de Dios. Pero dice que escudriñaron, se encerraron, dice, y escudriñaban día y noche, dice, con oración, con llanto, para que el Señor se manifestó, dice, en espíritu. Y vio la visión que le dio a esta mujer, que ya el otro día les he dicho, era una jovencita cuando ella comenzó. A ella era de pocos recursos, de poco estudio, pero a ella es el que le hizo ver en visión para los postreros días y ahora el final. Entonces ahí es cuando entendieron cuándo recién es cuando va a venir la venida de nuestro Señor Jesús, que todavía no estaban aquí en aquel día, hermanos, ¿no? Entonces aquí vamos entonces a saber un poquito de lo que dice el Señor aquí, hermanos. Miren, hermanos, acá también está, si no escudriñamos, si ustedes no oyen esta palabra, ya no será mi culpa, porque está hablando el espíritu de profecía. Si ustedes no lo oyen, ya no seré responsable yo, dice la palabra de Dios, así. Su título es Jesucristo, nuestro abogado. Jesucristo es nuestro abogado. ¿Abogado ante quién? Ante el Padre Celestial, ante el Padre. Miren lo que dice. El asunto del santuario, ya hemos llegado, porque hemos estudiado Éxodo, hemos estudiado Levíticos, ¿no está el santuario? De los utensilios, de la expiación, del cabrito, ¿o no? ¿Se acuerdan o no? Que hemos estudiado ya Levíticos, ahí están, Levíticos, en Éxodo, Levíticos, ahí están, hermano, y que está el santuario. Miren lo que dice, en la palabra de Dios dice así, inspirado por el Espíritu Santo, dice. Él dice, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso, dice armonioso, y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante, como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor, así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida, habían esperado que vendría en gloria para recompensar a sus siervos como sus esperanzas fuesen, como dice, sus esperanzas
fuesen chasqueadas. Perdieron de vista a Jesús. Y como María al lado del sepulcro, exclamaron: ¿se ha llevado a mi Señor? Y no sé dónde le han puesto. Entonces, en el lugar santísimo, contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote, que debía aparecer pronto como su rey libertador. La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir, o sea, lo de ahora, lo porvenir. Supieron que Dios les había guiado por su providencia infalible, aunque como los primeros discípulos, ellos mismos no habían comprendido el mensaje que daba a este, había sido correcto en todo sitio. Al proclamarlo, habían cumplido los designios de Dios a su labor. Dice, a su labor. No había sido vana en el Señor. Dice, reengendrados en esperanza viva. Y se regocijaron con gozo inefable y glorificado, tanto la profecía de Daniel, ahí viene, por eso les digo, ahí vamos a entrar ahora. Dice, tanto la profecía de Daniel, que nos va a mandar ahorita los capítulos, solamente que vamos a terminar, de que ustedes escuchen, tanto la profecía de Daniel, hasta los 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario como el mensaje del primer ángel. Temed a Dios, dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Señalaba el misterio, dice, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo al juicio investigador y no a la venida de Cristo para la redención de sus... Miren, hasta aquí vamos a escudriñar. Dice, a la redención de su pueblo y de la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el, dice, acontecimiento de que había verificarse al fin de los 230 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía, y toda la profecía está hablando de la profecía de Daniel, dice, y de todo lo que alguna garantía bíblica permitiese esperar. En el momento, dice, en el momento mismo en que estaba, dice, lamentando la, dice, defraudación de sus esperanzas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía, dice, cumplirse antes, dice, antes de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo, dice, en el lugar santísimo del templo de Dios, en el cielo. Dice, el profeta Daniel les representaba como viniendo en este tiempo. El anciano de días estaba mirando en visión de la noche, he aquí, como dice, he aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido al Hijo del Hombre, y vino no a la tierra, sino al anciano de días, y le trajeron delante de él. Y le trajeron delante de él. O sea, el anciano de días era Dios, el Espíritu Santo, Dios. Esto estaba mirando Daniel en la visión. ¿Para dónde? Para ahora, para el tiempo del fin de ahora que estamos escudriñando la Apocalipsis. Para el tiempo de ahora, hermanos. Por este es el comienzo para que entendamos lo que dice.
Ahora, para que entendamos mejor de lo que nos habla de las palabras de profecía de los 3 ángeles, porque aquí estas profecías de los 3 ángeles para el tiempo final de ahora. Vamos ahora a ver a Daniel. Busquemos Daniel en el capítulo 8, en nuestras Biblias, hermanos. Daniel, busquemos Daniel en el capítulo 8. Busquemos para que así podamos entender lo que dice. Ya no será mi culpa si ustedes no entienden y no escudriñan. Miren lo que dice, lo que dice aquí, tanto la profecía de Daniel en el capítulo 8 y el versículo 14. Y el versículo 14, hermanos, dice 8 y en el versículo 14. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14. Dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué hemos estudiado hoy, hermanos, del santuario? Había el santuario terrenal. ¿A dónde lo sacó a los hijos de Israel Moisés? Que estaba guiado por la mano de Dios. ¿Qué hicieron en el desierto para adorar a vuestro Dios? ¿Qué hicieron? ¿Qué construyeron en el desierto, hermanos? Construyeron un santuario terrenal de la tierra. Y no se manifestaba cuando estaba el santuario, estaba en la arca, los testimonios de nuestro Dios. Y el Dios vivo se manifestaba en la nube. Hermanos, ¿se olvidaron tan pronto? Ay, hermanos, si supieras contestarían la pregunta, lo que nos dice el Señor. Pero no escudriñamos la palabra de Dios. No será mi culpa en el día del juicio. Guardaos las palabras de vuestro Dios en la mente y en el corazón. Hermanos, guardaos. Eso es lo que en el santuario, a eso se refería, porque el santuario todavía no venía, porque Él está en el santuario en el cielo. Él está intercediendo por nosotros en el cielo. Él todos los días va al ángel con su libro escrito y va y le presenta al juez. Y le dice de cada uno de nuestras obras. Y a la vez Él pasa ¿a quién? Al Padre, a Dios. Todavía entonces no era que ha venido el Señor, recién va a venir el Señor. ¿Ven? Lo para que entendamos. Por eso que les he leído que dice, que hemos leído de Daniel 8:14, pero ¿qué dice acá? Dice, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel, que está aquí en el Apocalipsis, en la revelación. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Señalaban, ¿qué dice? Señalaban el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el juicio investigador y no la venida de Cristo. O sea, se está investigando recién de cada uno de nosotros. Recién se está investigando de cada uno de nosotros nuestras acciones, nuestros pensamientos, lo que hacemos. Eso se está investigando. Por eso es que tenemos tan cortito ya el que se acaba. ¿En qué estamos ahorita? ¿En el último instante de qué? ¿De qué estamos en el último instante? De gracia. ¿Cómo es un juez? Un juez no dice, cuando va un juez dice, todavía esperemos quizás, digamos una pareja se va a separar. ¿Qué dice? Separación de cuerpo, ¿no dice? A ver si se reconcilian. ¿No dice eso el juez? ¿No dice? A ver si se reconcilian. Igual está el Señor, dice, a ver si te arrepientes de tus malas acciones. A ver si vuelves a mí, a mis caminos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, es lo que está haciendo el Señor ahorita. Eso es lo que está haciendo ahorita. Que dice acá, donde dice aquí, miren lo que dice. La hora de su juicio, dice, señalaba al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador. O sea, se está haciendo un juicio por cada humano de esta tierra ahora. Por cada humano, un juicio
salvación. Es aquellos que han oído la palabra de Dios y han podido salvarse, ya han podido salvar a sus hijos, pero se están muriendo a sus hijos, pero no se arrepienten. Pero se está haciendo un juicio investigador. Eso es lo que tenemos que entender. Están sufriendo. ¿A quién se están quejando? ¿A Dios? ¿A quién se están quejando de su dolor ahorita? ¿A Dios? Por eso es lo que está diciendo acá. Él dice, por Cristo en el lugar santísimo al juicio investigador y no la venida de Cristo para la rendición de su pueblo. O sea, está haciéndose recién la investigación de cada uno de nosotros, hermanos. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice. Miren hasta dónde hemos escudriñado, hermanos. Daniel, capítulo 7 y versículo 13. Daniel, capítulo 7. Estamos en Daniel, capítulo 7 y versículo 13. Miren lo que dice el Señor. Dice aquí, miraba yo en la visión de noche. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Vino hasta el Espíritu Santo. ¿Y quién vino como el Hijo del Hombre? Era nuestro Señor Jesucristo. Eso vio en visión Daniel. ¿Para dónde? Para todo lo que vamos a saber para estos días, para estos momentitos que estamos ya viviendo, hermanos. Para estos momentitos que ya estamos viviendo. Por eso es que ¿qué dice acá? Por eso miren lo que dice acá. El templo de Dios en el cielo, el profeta Daniel le representa como viendo. En ese tiempo, al anciano de días estaba mirando en visiones de la noche. He aquí que sobre las nubes, miren, sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre. Y vino no a la tierra, sino al anciano de días y le trajeron delante de él. O sea, todavía no ha venido a la tierra. Pero él estaba mirando en visiones lo que va a acontecer para la venida de nuestro Señor a la tierra, hermanos. ¿Ven? Y vamos a ver qué nos dice vamos a Malaquías. Miren, va la Biblia, para que no digan, ¿qué estará hablando la hermana Estelita? Ya, vamos a Malaquías, al capítulo 3, vamos a nuestras Biblias, a Malaquías, a capítulo 3 y versículo 1. Malaquías, hermanos, Malaquías. Vamos a ver a Malaquías. Si no, ¿cómo vamos a entender la palabra de nuestro Dios? Está delante, me parece, Malaquías, por Zacarías debe estar. A ver, vamos a ver. Malaquías. Está después de Zacarías. Malaquías. Está después de San Mateo, después del Segundo Testamento. Está en profecías, en el Antiguo Testamento. Está después de San Mateo. Después, donde va a comenzar el Segundo Testamento, atrásito nomás está, una página atrás, hermanos. Miren lo que dice la palabra, dice Malaquías, en el capítulo 3 y el versículo 1, miren lo que dice la palabra de Dios, miren lo que dice. Dice la palabra del Señor, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, miren lo que dice, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor dice, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A quién se estaba refiriendo? Que venía. Miren lo que dice, aquí yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendré súbitamente a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El día del juicio, pues, hermanos, el día del juicio que va a venir. ¿Y quién es el mensajero? ¿Quién fue su mensajero? ¿No mandó a su hijo? ¿No es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién vino? Mandó a sus profetas y los apedrearon y los mataron. Dijo, mandaré a mi hijo. ¿Y qué hicieron a su hijo? ¿Qué hicieron? ¿Lo quisieron? No. También lo persiguieron hasta matarlo. ¿Y quién era su hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Pues yo dijo, mandé a mis profetas y los apedreaste y los mataste.
Y dijo, mandaré entonces a mi hijo, quizás a este lo respetarán. Pero no lo respetaron ni lo quisieron, también lo mataron. Mataron al autor de la vida. Al autor de la vida mataron. El que ya solo estamos con el Espíritu Santo ahora. Pero el Hijo que estaba entre nosotros ya no está, está con el Padre, en el trono junto con el Padre. Eso es lo que vio, me parece, Daniel aquí, que por eso dice, vio y venía al anciano de días. Para terminar, que me he preparado, hermanos, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 8, y terminamos. 8, hermanos, versículo 8. Dice la palabra del Señor, dice así: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, que han encontrado, ni obedecen ¿qué? Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir aquellos que no obedecen? ¿A dónde van a ir? A las llamas de fuego, hermanos, a la fosa con el azufre ardiendo, donde lo va a meter a Satanás y a todos sus ángeles caídos y a todos los que no lo quisieron y no obedecieron, a todos aquellos que están en todas las maldades de sus mentiras. Y cuando dicen, no me está viendo, por ejemplo, cualquier cosa, hasta los hijos, en los hermanos, no me está viendo mi hermano, yo estoy haciendo esto. Pero hay uno que está mirándolo y el otro que lo está haciendo pecar, hermano. Hay uno que ve y el otro que lo está haciendo pecar. Caminen, está diciendo, haz esto, pero el Señor está mirando con sus ojos. ¿Se dan cuenta lo que dice? Que como dice la palabra de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta, hermanitos, lo que dice acá? Y si ustedes pueden seguir estudiando, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? Por eso miren, les voy a leer, ya que nos mandó al 18, al 8, les voy a leer desde el 7. Dice en el versículo 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando manifestéis el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Miren lo que dice, para los que lo siguen, para los que aman, para los que obedecen a vuestro Dios. Y para los que no le obedecen, ¿qué les espera? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de vuestro Señor Jesucristo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Lo que dice, miren el 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos a la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Ay! Dense cuenta, hermanos. ¿Cuánto tiempo piensan que van a vivir, hermanos? Muy bien, hemos terminado, hermanitos, y ahora nos van a decir que también no sabían las palabras proféticas inspiradas del Espíritu Santo, porque en este libro del conflicto de los siglos, que a veces debíamos tener, creo, todos, para escudriñar, hermanos. Amén, hermanitas. Amén. Amén. Hemos terminado este santo evangelio, hermanitas, pero vamos a orar muchísimo por lo que el Señor nos ha hablado ahora en su corazón. Vamos a inclinarnos de rodillas. Te doy gracias desde lo más hondo de mi corazón, mi Dios Todopoderoso, por decir estas palabras, Señor, que son tuyas para tus hijos, para que nosotros andemos en tus caminos y en tu verdad, mi Dios. Oh Señor, te lo suplico, Señor, en tus pocas ovejitas que hay aquí, Señor, escribe esas palabras, Señor, porque yo misma, Padre mío, tiembla mi corazón al saber de ese juicio que habrá, Señor, para todos nosotros, de lo bueno y de lo malo, mi amantísimo Dios. Señor, perdona a aquellos hombres y mujeres quienes te niegan, quienes no quieren conocerte por seguir andando en los deleites de este mundo, Señor.
Perdónalos, Señor, aquellos hombres, quienes también, Señor, no quieren andar en tus caminos ni en tus preceptos, porque quieren seguir haciendo lo malo, pensando tal vez que al morir ahí acaba todo. Pero cuál equivocados están y engañados, porque tienen que resucitar para dar cuenta de todo lo que han hecho, Señor. Oh Padre Santo, oh amoroso Dios, entra a los corazones de todas esas familias, de los hijos de los hermanos que vienen aquí, de los nietos, de los sobrinos, de los padres y de todos los parientes, Señor. Ya es hora, Padre mío, porque corto está el tiempo ya de tu venida, Señor. Cada día nos damos cuenta, aquellos que te conocemos de verdad, Señor, aquellos que entendemos que tú vas a venir ya, Señor, para tomar los tuyos y para dejar lo malo, lo que realmente no obedeció, ni se arrepintió, Señor, ni siquiera se arrepintió para poder de todas sus obras malas, para poder heredar lo bueno, y así que tú les des la vida eterna, Señor. Pero también te pido de aquellos que se arrepienten, de aquellos que se arrepienten de corazón y no vuelven a andar en esos caminos tenebrosos, sino en el camino de la luz. Perdónalo, Señor. Perdónalo, Señor. Haz los tuyos, Señor. Cada vez más, llámalos, Señor, hacia ti. Llámalos, Señor, a que se entreguen a ti, que mueran sepultados en esas aguas bautismales para que sean tus hijos verdaderos, Señor, para siempre. Mi amantísimo Dios, Jesucristo, bendito eres, Señor, entre todas las cosas de este mundo. Mi adorado Dios, gloria a ti, Señor. Las glorias para ti, Señor, en las alturas, Padre mío, donde tú estás en el trono al lado de tu Padre, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Bendice, Señor, a todas estas almas que salen de aquí, Señor, cada uno sus diferentes caminos. Pero en el día que estamos y los venideros, Señor, que solo esté morando tu nombre, Señor, en su mente, en su corazón. Habita pues en el corazón de cada hijo tuyo, Señor, que está aquí de rodillas, que te suplica, Señor, te suplica, Padre mío, el perdón. Ten misericordia de todos nosotros, mi amantísimo Padre bendito. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Salmos, en el capítulo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y en este como esposo que sale
cual gigante para correr en el camino de un extremo de los cielos